Buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a este nuevo programa de la Diplomatura en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Este video es pregrabado, ¿sí? Nosotros hemos preparado para presentarles el día de hoy, ¿sí? En el horario de 6 a 8 de la noche. Todos los videos son publicados en nuestra plataforma virtual. Tenemos también los enlaces del registro de asistencia, ¿sí? Y el video grabado con esta clase. El día de hoy damos inicio a nuestro módulo 2, ¿sí? Hoy empezamos con la doctora Yolanda Sicairos Barrera. Voy a hacer lectura de su semblanza para dar inicio con la clase, por favor. Bueno, la doctora Yolanda Sicairos es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal Administrativo, con más de 10 años de experiencia en investigaciones de violaciones graves a derechos humanos. Ex colaboradora de la desaparecida Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, actualmente visitadora adjunta, adscrita a la primera Visitaduría General de la CNDH. Su experiencia profesional podemos resaltar que estuvo en la facultad, está a la fecha, en la Facultad Judicial de Derecho Tributario desde el 2018. Es profesora titular de la materia de Derechos Humanos en las maestrías de Derecho Constitucional y Derecho Penal Adversarial. Desde el 2015 hasta la fecha, pertenece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es visitadora adjunta, integración y resolución de expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos. Subdirectora de investigación de violaciones graves de derechos humanos. Integración y análisis del expediente iniciado por la CNH por violaciones graves a derechos humanos derivadas de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Del 2013 al 2015 perteneció a la Secretaría de la Función Pública, fue subdirectora de Evolución Patrimonial, la integración y seguimiento de expedientes de investigación y evolución patrimonial. Sea bienvenida, doctora Yolanda. La sala es suya, por favor. Podemos dar inicio a la clase. Muchas gracias, Paul. Buenas noches. Primero, agradezco al amable auditorio y a los dirigentes de esta diplomatura el haberme permitido pregrabar las clases. Espero que salgan mejor de lo que tengo planeado y que todas las dudas que los estudiantes vayan teniendo durante el transcurso de estas sesiones las hagan llegar a los organizadores para que a su vez me las otorguen y podamos irlas resolviendo con los siguientes días. El agradecimiento es doblemente sentido, ya que me permiten continuar con mis labores en Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que durante la próxima semana van a ser un poco arduas. Dicho lo anterior, vamos a dar inicio. Eh, Creo que ya por ahí está asentado en algún momento cuando hicimos las charlas en las que presentábamos la materia y nos presentábamos como docentes. Soy mexicana. Actualmente, como ya lo indicaba Paul, trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es esto? Y de dónde, qué es lo que hace primordialmente para que en algún momento vayamos viendo cuál es el corte de todo lo que vamos a ir platicando en estas sesiones. Es un organismo constitucional, autónomo en mi país, que se dedica a la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Ya iremos avanzando en estos conceptos y retomando algunos más para que al final de nuestro módulo, que es Derecho Internacional Humanitario, podamos ir distinguiendo algunas cosas que nos van a facilitar el camino para los módulos subsecuentes. Desde luego, tenemos que hacer un breve recuento de algunos conceptos básicos de derechos humanos y de derecho internacional que, como indicaba hace unos segundos, nos irán abriendo la brecha para que nuestro tema, que es meramente histórico,
pueda tener algún sentido y alguna conexión lógica y sustentada fuerte con los temas que siguen. Me voy a permitir poner en pantalla una serie de diapositivas que vamos a ir desglosando durante este par de horas de esta primera sesión y algún pequeño video con el que retomaremos estos videos estos conceptos de una forma muy didáctica. Ok, ya la tenemos por acá. Bueno, pues bienvenidos sean todos de nueva cuenta a esta cuarta edición anual de la Diplomatura en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias por la invitación. Enseguida vamos a dar apertura con una frase. A mí me gusta mucho compartir siempre frases que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Esta es una labor muy noble, en algunos lugares, como en mi país, muy desconocida, y sobre todo no tan abierta al litigio. Es poco el litigio estratégico que se realiza en materia de derechos humanos, tiene estigmas muy grandes. Acá, por ejemplo, se dice mucho que los organismos no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos solo están al servicio de las personas que han infringido la ley, de las personas que están privadas de su libertad, que con esta defensa no jurisdiccional pudiesen obtener su libertad alegando cuestiones como tortura, etcétera. Entonces, es muy estigmatizado, pero esto viene a cuento. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King. No lo olvidemos, seguramente lo vamos a retomar al final de nuestro módulo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer en estas 5 sesiones que vamos a estar compartiendo? Bueno, hay muchas personas que a la fecha pelean si el derecho es una ciencia. Ustedes recordarán que el derecho ya tiene todas estas características de las ciencias y una de ellas muy particular es porque tiene un método y una materia propia de estudio. El método se acomoda de acuerdo a las necesidades de cada jurista, a las materias diversas que hay en las ramas del derecho, pero en esta ocasión, para fines prácticos y para fines de esta materia o de este módulo, intentaremos utilizar el método inductivo. ¿Qué es lo que hacía el método inductivo? Si nosotros tratamos de recordar, iba de las enseñanzas o de las cuestiones, de los eventos particulares a los generales. Por eso aquí tenemos esta breve introducción. Vamos a tratar de ver muchas cosas particulares, pequeñas, y al final las vamos a enlazar con la intención de que podamos entender de una manera muy sencilla y muy rápida ¿cuál es el enlace que tienen los organismos de protección a los derechos humanos, los sistemas de protección a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el derecho y los derechos humanos? Y para que nosotros podamos recordar esto, pues tenemos aquí que toda inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo, una parte de lo particular a lo general y va de lo individual a lo universal. Ejemplo, y se maneja normalmente este método con silogismos. Tenemos una premisa mayor, una premisa menor y posteriormente una conclusión. Acá pusimos uno muy elemental solo para ilustrar y recordar qué es esto, que nos va a servir, como bien les decía yo, para desarrollar nuestras clases. Premisa mayor o premisa 1, María comió chocolate y le duele la panza. Premisa menor o premisa 2, Sandra también comió chocolate y le duele la panza. Conclusiones. O luego entonces, si como chocolate, te dolerá la panza.
¿no? Más o menos así funciona este método, entonces trataremos de adecuarlo a todas las cuestiones que vamos a englobar en este módulo para que al final, insisto, podamos entrar de lleno a cómo operan los sistemas de protección a los derechos humanos, eh, qué figuras se pueden asemejar, por ejemplo, en su país, en el Ecuador y en mi país, cuáles son totalmente distintas. Sin embargo, que la naturaleza de estas es una sola. Vamos a ir avanzando en el tema. ¿Cuáles son los sistemas primero que tenemos que recordar para al final aterrizar en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos? Tenemos que recordar de inicio que vamos a tener en este momento vigentes en las Américas dos sistemas en términos generales de protección a los derechos humanos. El primero de ellos es el sistema universal y el segundo, el sistema interamericano. Pero para esto tenemos que recordar algunos conceptos, les decía yo, muy elementales, doctrinarios, que son básicamente lo que nos concierne tres. Por un lado, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Y qué son las garantías individuales? Les comento, ¿por qué? Porque de pronto tenemos que tener primero muy claro qué es cada uno de ellos, aterrizar si están en nuestro marco normativo, si no están en nuestro marco normativo y si es que no están en el marco normativo de nuestro país, ¿dónde podemos encontrar su protección? ¿A dónde podemos acudir para que nosotros podamos gozar de estos derechos? En mi país, por lo menos, hubo una confusión muy grande de qué parte o qué data del año 2011. Acá en México nosotros tuvimos una reforma a nuestra Constitución en el año 2011, donde se incorporaron de lleno como tal los derechos humanos a nuestro texto constitucional. De tal suerte que parece o pareciera que el principio de esta confusión estribó en que anteriormente nuestro capítulo primero del título primero de la Constitución mexicana se llamaba de las garantías individuales y con la reforma de 2011 se llama de los derechos humanos y sus garantías. Entonces empezó a haber una serie de confusiones que a la fecha persisten. Eh, He encontrado en la práctica personas que usan indistintamente los conceptos de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales como sinónimos y eso de pronto viene a complicar un poco el manejo de estos y la defensa obviamente de los mismos, ya sea en vía jurisdiccional o en vía no jurisdiccional, ante los órganos competentes porque no tenemos bien entendido qué son y cómo operan. Bueno, me permito acá exponer un concepto de derechos humanos que es el que elaboró o gestó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, porque pues es la institución para la que yo trabajo, entonces me permití traer ese a cuento, pero hay muchísimos, el que les guste, el que les sea más digerible. Hay quienes indican que los derechos humanos sencillamente son los derechos que tenemos las personas por el hecho de ser personas y no más. Acá entonces tenemos definido a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos están establecidos en la Constitución y en las leyes y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Y bueno, aquí es donde entramos al primer dilema. Este concepto, en estricto sentido, como yo bien les indicaba, fue gestado o está publicado incluso en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, pero al final, en estos dos últimos renglones, donde dice establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Los derechos humanos tienen una característica muy importante, que es que no necesariamente tienen que ser reconocidos por un Estado.
Y entonces ahí es donde empieza la confusión que yo les decía, ¿no? Derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Vamos a irnos a ver un pequeño video que dura 2 minutos para aterrizar en este tema y regresamos a concluir cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Voy a cambiar la pantalla, por favor. Un segundo, creo que estoy teniendo un poco de problemas para que cargue el video. ¿Alguna vez has confundido los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales? Pues déjame decirte que no son lo mismo. Sin embargo, muchas personas los confundimos todo el tiempo. Pero, ¿qué significa cada uno? Vamos a comenzar con los derechos humanos. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas desde que nacemos por el simple hecho de ser humanos. Estos son inalienables, irrenunciables y universales. Esto significa que una persona no puede renunciar o transferir sus derechos aunque ella quisiera. Y al ser universales, que en cualquier parte del mundo que estés, se te deben reconocer estos derechos. ¿Y cuál es la finalidad de los derechos humanos? Estos responden a las exigencias y necesidades de la dignidad, libertad e igualdad humanas y protegen los bienes básicos de las personas, es decir, todo lo que necesitas para realizar tu plan de vida, como el derecho a la educación, a la vida, a la propiedad, etc. ¿Y los derechos fundamentales qué son? Los derechos fundamentales, en cambio, son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, es decir, los derechos que te son reconocidos por la ley. Estos siguen conservando las propiedades de inalienabilidad, irrenunciabilidad y universalidad. Y no pueden oponerse a ellos ni el bien común, ni la seguridad nacional, ni el interés público, como el derecho a la vida, libertad religiosa, al voto y a la propiedad. ¿Y las garantías individuales? Por último, las garantías individuales son el instrumento mediante el cual se hacen eficaces el uso de tus derechos. Por ejemplo, la persona tiene derecho a la libertad. La garantía es, en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud. La persona tiene derecho a la educación. Y la garantía es, la educación es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. Y eso es todo. Espero que este video te haya ayudado. Bien, regresamos entonces a nuestras diapositivas. Este video muy pequeño de 2 minutos aproximadamente nos hizo un resumen muy concreto de cuáles son las diferencias entre, insistía yo, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Estos términos son doctrinarios totalmente, entonces tenemos que los derechos humanos, en resumen, efectivamente son aquellos que no necesitan el reconocimiento expreso de cada uno de los estados, están insertos en instrumentos internacionales, a veces concuerdan con las legislaciones de cada uno de nuestros países, a veces no en todos los casos están reconocidos, pero no necesitan el reconocimiento expreso del Estado ni tienen que estar en alguna de sus legislaciones. Enseguida vamos a tener a perdón.
perdón, a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, por su parte, sí deben estar positivados o reconocidos expresamente en el marco normativo de cada uno de los estados. Y las garantías individuales son el medio de defensa por el que nosotros podemos hacer tanto los derechos humanos como los derechos fundamentales. Entonces, esto yo siempre lo aterrizo al final con un pequeño ejemplo hipotético, suponiendo sin conceder que en mi país no existiera o no existe como tal, y ese lo quiero traer a cuento, en el texto constitucional y en las legislaciones como tal, en mi país no existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en instrumentos internacionales y en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya se ha indicado qué es y cuáles son los alcances del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto quiere decir que se está gestando, ya ha habido pronunciamientos al respecto como un derecho humano, pero en mi país aún no es un derecho fundamental, ¿ok? De tal suerte que si yo en algún momento quiero hacerlo valer, pues tendría que estar usando una normativa que me ayude para traerlo a cuento para su protección, pero definitivamente mi Constitución mexicana no va a ser, porque ningún artículo de la Constitución mexicana se indica qué es ni qué alcances tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿ok? Entonces, en mi país, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano, pero no un derecho fundamental, ¿ok? Después tenemos que retomar otro concepto, que es el de derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? Bueno, pues es aquel que define las responsabilidades legales que tienen cada uno de los estados y sus relaciones o en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro y fuera de las fronteras estatales. ¿Esto quién lo indicó o quién ha dicho tales palabras, tal como están señaladas aquí en pantalla el día de hoy? Naciones Unidas. Hay muchos conceptos, pero ya que estamos en este marco y que vamos a hablar mucho de Naciones Unidas, de lo que nos ha aportado al sistema de protección a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, bueno, me pareció pertinente que usáramos uno de los conceptos que Naciones Unidas está propagando constantemente, ¿no? Y que, insisto, habla de las responsabilidades de cada uno de los estados, entre ellos, y el trato, se insiste, que se le dará a los individuos dentro de sus fronteras. Y esto nos va acercando a nuestro tema genérico de todas estas 5 sesiones que vamos a estar interactuando juntos, que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para eso primero tendríamos que retomar qué eran los derechos humanos, qué es el derecho internacional, y vamos para allá. Importante saber, de suma importancia, cuáles son las fuentes del derecho internacional. Acá tenemos las principales, ¿ok? Y aquí seguramente nos vamos a detener un ratito para irlas platicando. Tenemos a los tratados internacionales, a la costumbre internacional, a los principios generales de derecho, la doctrina, decisiones judiciales, interpretación de tratados de derechos humanos y resoluciones de organismos internacionales. Entonces así pues pareciera muy escueto, pero ¿qué es cada una de ellas? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Dónde se ha estipulado? ¿Quién lo ha avalado? Etcétera. Vamos a ir platicando sobre eso. De estas fuentes vamos a tener posiciones, o yo voy a hablar más bien de posiciones que han adoptado tanto Naciones Unidas como algunos casos de jurisprudencia de la Corte Interamericana para que vayamos aterrizando en nuestro sistema de justicia regional o de protección a los derechos humanos regional, dónde cabemos, cuál es el ejemplo pertinente para cada una de ellas. Primero, los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional?
Tendríamos que partir de ahí. Bueno, un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y regido justamente por las reglas de derecho internacional. Ujú. Em, Estas reglas de derecho internacional están asentadas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Básicamente, esta Convención de Viena sienta las reglas de cómo va a operar un tratado internacional, cuáles van a ser sus alcances y, en su caso, si las hubiera, sus limitaciones, la manera, insisto, en que van a operar. Entonces, en esta Convención de Viena se ha indicado que esto es un tratado internacional. Es decir, el acuerdo escrito entre uno o más estados, regido por el derecho internacional, que va a estar contemplado a veces en un instrumento único o en algunos instrumentos conexos, y que en su caso deberá ser ratificado por los estados participantes, que esto querrá decir indudablemente que se estarán apegando a sus normas. En este sentido, vamos a tener dos vertientes. Primero, el respeto a las normas ius cogens, que está aquí señalado con la flechita hasta arriba. ¿Qué significa como tal el ius cogens? Eh, para que no se nos haga tan difícil, es simplemente un latinazgo que indica que no existe pacto en contrario, ¿ok? De tal manera entonces que los tratados que específicamente de derechos humanos no tienen un pacto en contrario. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados define a este tipo de normas como un imperativo de derecho internacional general, aceptado y reconocido por la comunidad internacional y por los estados en su conjunto como una norma que no admite un acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional que tenga el mismo carácter. Es decir, tendría que venir a suplir otro tratado, un tratado. Esta convención indica que será nulo todo tratado que esté en oposición a la norma de derecho internacional existente, ¿ok? Y en tratándose de derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo que deviene de todo el aparato de Naciones Unidas, que más adelante vamos a hablar de cómo está estructurado, alega que las obligaciones de la comunidad internacional en su conjunto derivan tanto de la prohibición de actos de agresión y genocidio como de derechos básicos de la persona humana, incluidas la prohibición de la esclavitud y la discriminación racial. Tenemos aquí entonces que, como ejemplo de estas normas que no admiten pacto en contrario, serán todas las que protejan el desechamiento o la no permisión de la esclavitud y de la discriminación por motivos de raza, por citar un par de ejemplos solamente. Y después ya tenemos en específico los tratados internacionales de derechos humanos. Estos tienen una característica muy importante, que es que establecen entre los estados un intercambio recíproco de derechos y obligaciones, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el principal motivo de dónde surgen todos los tratados de derechos humanos? Seguramente ya lo habrán escuchado en cátedras anteriores, la semana pasada, o en cualquier foro donde ustedes tengan alguna ponencia sobre derechos humanos. Bueno, un precedente demasiado importante, de los más fuertes, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, data de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un precedente histórico que sienta bases para que se cree en un momento
esta organización de las Naciones Unidas, como la hemos conocido, como ya le llamamos el día de hoy, las Naciones Unidas. Después de que las Naciones Unidas se reúnen al terminar la Segunda Guerra Mundial y de haber visto que hubo millones de muertes y de destrucción de todo tipo, económica, cultural, etcétera, se reúnen y se comprometen para que vayan generándose todos estos tratados internacionales en materia de derechos humanos y se indica que las personas estarían sujetas a su jurisdicción. Primero esta reunión fue de buena voluntad y de ahí fueron emergiendo y evolucionando los sistemas regionales de derechos humanos que conocemos ya el día de hoy, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana al respecto? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana sobre esta fuente del derecho internacional que son los tratados internacionales? Bueno, la Corte Interamericana, en su opinión consultiva 282, señaló que un tratado de derechos humanos es un instrumento o un marco jurídico multilateral que capacita a los estados para comprometerse unilateralmente a no violar derechos humanos de los individuos bajo su jurisdicción. Y en este sentido, vamos a retomar una subdivisión genérica que hay en la doctrina que hace una clasificación de los tratados internacionales en general. Habrá entonces tratados universales y tratados generales o específicos. El tratado universal es el que ha sido aprobado normalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tenemos vigente en todos los estados que se han comprometido a seguirlo. El regional, por su parte, ha sido aprobado por un organismo regional, como lo es la Organización de los Estados Americanos, en nuestro caso, en el caso de las Américas, y por su parte tendremos a los generales o específicos. Los tratados generales de derechos humanos están dirigidos a toda persona y los específicos a ciertos grupos que se han identificado en situación de vulnerabilidad. Los específicos, por ejemplo, nosotros conocemos tratados internacionales de derechos humanos que hablan sobre la situación especial de mujeres, niñas, niños, migrantes, personas con discapacidad. Estos son los específicos. Un tratado universal, por haber sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el ejemplo más claro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ok? Uno general, un regional general, es la Convención Americana de Derechos Humanos y un universal específico, que quedamos que es el que va dirigido a cierto grupo, podría ser la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y entonces esta es nuestra primer fuente del derecho internacional, los tratados internacionales. También la Corte Penal de Justicia, en opinión consultiva, sobre las reservas a la Convención en la Prevención y Pena del Crimen de Genocidio, indicó que esa convención es una convención que va para los estados contratantes que no tienen un interés propio y que todos y cada uno tienen un interés común de preservar los fines superiores que son la razón de ser de la propia convención, ¿ok? Y aquí tenemos otro claro ejemplo de una convención de carácter general. En segundo término, vamos a tener a la costumbre internacional y esta tiene su fundamento en el artículo 38 del Estatuto de la Corte de Justicia Internacional, que indica o que lo establece como una prueba práctica generalmente aceptada como derecho. Y aquí hay un ejemplo de este asunto muy importante.
Es muy conocido, seguramente lo habrán escuchado nombrar y si no, acá lo vamos a platicar de una manera muy, muy rápida. Y se refiere al de la plataforma continental del Mar del Norte. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué se trata este asunto? Bueno, pues tenemos que en 1967 fue sometido a, a la Corte Internacional de Justicia este asunto que tenía como controversia la delimitación de la plataforma continental entre lo que era en su momento la República Federal de Alemania y Dinamarca por una parte y por otra entre la República Federal de Alemania y los Países Bajos en ese momento. ¿Qué es la plataforma continental? La plataforma continental, para recordarlo de una manera muy rápida, es esta parte de territorio nacional que está sumergida en las aguas que rodean justamente esta plataforma continental y que ya no se alcanzan a ver a simple vista, pero que todavía forman parte del territorio. La controversia que se gestó porque, pues, desde luego, todos estos países involucrados en su momento empezaban a notar alguna circunstancia sobre el desgaste de esa plataforma continental por el simple hecho de que las aguas hacen su trabajo, van, vienen, van erosionando la tierra, etcétera, etcétera, y entonces ya no quedaba claro cuál era el límite de estos países. Y en esos momentos, estamos hablando, pues ya habían pasado bastantes años de la guerra, pero la situación en Europa, que ha tenido muchas divisiones políticas, pues seguía siendo tensa, ¿no? Estamos hablando de que este asunto fue sometido a, a la Corte Internacional de Justicia en el 67, todavía eran momentos de mucha tensión. ¿Qué pasa en esa región más o menos del Mar del Norte? Bueno, aparentemente la plataforma continental en esos lugares, en esa área, no es muy profunda. Aparentemente, según las personas que han escrito conclusiones y que han hablado sobre este asunto, eh, esta plataforma continental tiene una profundidad aparentemente de no más de 200 metros. Es decir, todavía habría mecanismos con los cuales tecnológicamente no sería tan difícil acceder a 200 metros de profundidad para verificar cuál era el territorio que le correspondía a cada uno de estos países. Sin embargo, en ese momento, pues fue una controversia. ¿Y qué fue lo que se le expuso en su momento a la Corte Internacional de Justicia? Bueno, en realidad el meollo es que todos los países que se hacían acreedores de esa parte sumergida de la plataforma continental, ¿no? Entonces, se expuso en ese momento que cada uno de estos estados quería esa porción territorial y la Corte rechazó en su momento que Dinamarca y los Países Bajos tuvieran que arreglarse con el principio de equidistancia. Estos países en su momento trataron de dirimir su controversia con algunas metodologías. Una de ellas fue la equidistancia. ¿Qué es la equidistancia o cómo podemos recordar la equidistancia? Bueno, se fija un punto y a raíz de ese punto se hace una medición hacia ambas partes que sea equivalente. Así es como en su momento se quería indicar hasta qué porción territorial correspondía a cada uno de estos países que estaban en controversia por la plataforma continental. En ese momento la Corte rechazó esta alegación que hizo Dinamarca y los Países Bajos y por su parte se indicó que Alemania no había ratificado la convención y que pues realmente no estaba obligada a acatar las disposiciones que estaban contenidas en ella. Entonces, cuando resuelve, la Corte señala
que el principio de equidistancia efectivamente no era una norma internacional de derecho consuetudinario, porque si bien estaba contemplado en un artículo de esa convención, no había sido propuesto como una norma naciente de derecho internacional consuetudinario. ¿Qué es lo que pasa con las normas de derecho consuetudinario o cómo se materializa el derecho consuetudinario en el derecho internacional? Bueno, tiene que haber estados, como en este caso, que están en una controversia, que tengan una norma como costumbre, que la estén utilizando constantemente y que para ellos sea costumbre y que sea reconocida. En este caso, por ejemplo, Alemania en su momento no deseaba pegarse e indicaba que para ellos desconocían estas normas o estos principios de equidistancia, etcétera, las vertientes que se les que se los pusieron sobre la mesa para dirimir la controversia sobre la plataforma continental. Pero ¿qué pasa cuando un país, un estado se opone a todos los otros que están indicando que sí utilizan esta metodología o esta norma como costumbre de derecho internacional? Bueno, pues el que se niega, el Estado que se niega, tiene la carga probatoria, ¿ok? En ese momento se indicó entonces que Alemania no había ratificado esta convención y que no había sido propuesto como una norma naciente, insisto, de derecho internacional consuetudinario, y no cristalizaba una norma de índole al permitirse hacer reservas a esta convención. Y por otro lado, era insuficiente la práctica de la norma por no contar la convención con el número de ratificaciones y adhesiones pertinentes, porque la práctica no había sido continua y general. Es decir, esta situación con la que pretendían dirimir la controversia del principio de equidistancia no se pudo utilizar porque todos los demás estados que estaban de acuerdo en esta práctica no habían ratificado o tenían alguna reserva, etcétera, ¿no? El caso de la costumbre internacional, para resumir, es que varios estados tienen que estar de acuerdo en que por costumbre se ha usado cierta norma, y el que en su caso dirimiera y que no esté de acuerdo y que no quiera utilizar a la costumbre como una fuente del derecho internacional para dirimir alguna controversia, tendrá la carga probatoria en su momento. Enseguida tenemos a los principios generales del derecho. También el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre esta fuente del derecho internacional en su artículo 38-1, inciso C, y establece que los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas serán los que se puedan aplicar. La función principal de esta fuente de derecho es la subsidiariedad para la resolución de controversias cuando existan lagunas o para ayudar a la interpretación de normas convencionales o consuetudinarias. Y una regla muy común en la mayoría de las legislaciones, por ejemplo, en este caso de los principios generales de derecho, es de respecto a un asunto de la Corte Interamericana, que es el caso Aloboebote y otros contra Surinam. En este asunto se indica que una regla común en la mayoría de las legislaciones es que los sucesores de una persona serán, en primer término, sus hijos. Si no los hubiera, se acepta también que será el cónyuge y que participa de la misma manera de los bienes adquiridos durante el tiempo del matrimonio, y algunas legislaciones le otorgan además un derecho sucesorio junto con sus hijos, si sí los hay. Si no existen hijos ni cónyuge, el derecho privado común reconoce como herederos a los ascendientes. Estas reglas, en esta resolución, que es una sentencia de 1993,
indican que generalmente serán admitidas en el conocimiento de las naciones y que deben de ser aplicadas en criterio de la Corte a fin de determinar a los sucesores de las víctimas, perdón, en lo relativo a una indemnización que se tenía, que era la que correspondía a este asunto particular. Pero ¿cuál es lo importante de este ejemplo? Que en esta resolución que indico es la del caso Alohuevote y otros contra Surinam, se utiliza los principios generales de derecho en este sentido, donde se indica que para poder hacer esta indemnización habrá de regirse por las reglas o habría de regirse en ese momento por una premisa que es de derecho conocida y que es esta, de que los hijos serán las personas que heredarán en caso de que el de cuyos tenga que partirse sus bienes y que en los mismos términos será para su cónyuge. En caso de que no haya ni cónyuge ni hijos, serán entonces los ascendentes, etcétera. Eso fue utilizado como un principio general de derecho. Sin embargo, todos en nuestra doctrina vamos aprendiendo principios generales del derecho. Los más conocidos, por lo menos en la materia penal, son muy recurrentes, ¿no? No hay pena sin crimen, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ante la duda absuelve. Esos nosotros los hemos conocido siempre como unos principios generales del derecho. Sin embargo, para lo que hace a las fuentes del derecho internacional, en este ámbito de los principios generales del derecho, sí vienen a ser reglas o normas que están establecidas, pero que son de derecho conocidas. En América Latina tenemos un sistema de justicia en todas las materias del derecho muy parecido. Por eso, en esta resolución que citábamos contra Surinam, se cita cómo puede ser la línea sucesoria de una persona y fue utilizada, insisto, para en su momento poder hacer la indemnización de las víctimas, porque era una situación de todos conocida, ¿ok? Que es lo que se asemeja a un principio general del derecho, pero en materia internacional. Posteriormente tenemos a la doctrina. La doctrina, nosotros ya sabemos que es muy recurrente que académicos y propios juzgadores de los distintos sistemas de protección de derechos humanos, ya sean, en este caso, como dije, juzgadores, pues ya sean por el ámbito jurisdiccional o por el ámbito no jurisdiccional, lo utilicen. Por ejemplo, es muy conocido de que en sus resoluciones estos jueces, ex jueces de la Corte Interamericana, la utilizaban, y me refiero a Cecilia Medina y a Sergio García Ramírez. Ellos utilizaban mucho tiempo, sobre todo en sus resoluciones y en sus votos particulares, doctrina. Entonces también es una fuente del derecho muy recurrente para los temas de derecho internacional. Y posteriormente tenemos como punto 5 a las decisiones judiciales. ¿Qué nos dice la Convención Americana sobre las decisiones judiciales? Bueno, el artículo 62.3 de la Convención Americana establece que la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esa convención que se le han sometido siempre que los estados parte
le hayan reconocido o le reconozcan la competencia. Y en este sentido, también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia refiere que las resoluciones judiciales serán medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia tuvo que ajustarse para emitir sus resoluciones entre los países de Naciones Unidas que tenían distintos sistemas jurídicos, y como el common law, y los países anglosajones donde había una manera de decidir en donde las sentencias estaban sujetas previamente a las dictadas y que obligaban a fallar de la misma manera o en similar manera. Es algo que en algunos países definimos como por analogía. Sin embargo, en algunas materias no está permitido. En materia de derechos humanos es absolutamente permisible resolver por analogía. Si nosotros nos damos cuenta el día de hoy, todas las resoluciones ya de derecho interno o la mayoría de las resoluciones de derecho interno de cada uno de los estados que estamos adheridos al sistema interamericano de protección a los derechos humanos tienen resoluciones por analogía. Vamos a hablar en un momento más de qué pasa y cómo se utiliza en algunos países esta analogía, porque también depende de los sistemas jurídicos que tengamos y de lo que nuestras constituciones nos indiquen. Pero en general, las decisiones judiciales ya son parte de o precedente, van generando precedente. Tan es así que cada una de estas decisiones en nuestro sistema interamericano las conocemos como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Cada una de estas resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana la traemos a cuento o la citamos en posteriores asuntos y en posteriores ejemplos como jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cuando nosotros nos referimos a algún caso, decimos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha indicado, por ejemplo, que no hay ningún derecho humano absoluto. Y entonces empezamos a citar esas resoluciones en unas nuevas. Y enseguida tenemos a la interpretación de los tratados de derechos humanos. Para esto me voy a permitir ir a una diapositiva adelante y después me regreso. Vamos a ir a esta. Vamos a tener estos ámbitos de manera doctrinaria también de no quiero utilizar una palabra inadecuada, son ámbitos en los que las propias constituciones indican cómo en estos estados serán otorgadas y establecidas y aplicadas las normas de derechos humanos. Vamos a tener 4, el supraconstitucional, el constitucional, el supralegal y el legal. El supraconstitucional, como su nombre lo indica, señala que los tratados internacionales en materia de derechos humanos estarán o podrán estar encima de la Constitución, ¿ok? El ámbito constitucional les otorga en ciertos países, en ciertos estados, a los tratados en materia de derechos humanos un rango de igualdad al de su constitución. El caso de los organizadores, del país organizador de esta diplomatura, que son ustedes, compañeros de Ecuador, perdón, compañeros de Ecuador, sí, de Ecuador, tienen un rango constitucional, pero también ha habido otros países de América Latina que tienen hasta ciertos años
alguno de estos se encajan en alguno de estos supuestos y posteriormente van migrando conforme sus legislaciones y las resoluciones de la propia Interamericana de los Derechos Humanos, que es la que rige nuestro sistema, van mutando o les van obligando. Uno de ellos fue, por ejemplo, Perú. Perú hasta 1994, que se derogó su constitución, tenía un ámbito constitucional. Sin embargo, posteriormente ya tiene también ahí algunos ajustes que lo llevan a interpretar de alguna otra manera las normas de derechos humanos. El ámbito supralegal, que es el que sigue por acá abajo, indica que los tratados internacionales los tratados internacionales en materia de derechos humanos tendrán una jerarquía mayor a las leyes del país, pero estarán por debajo de su constitución, ¿ok? La constitución en estos ámbitos sigue siendo la norma suprema y los tratados internacionales estarán por debajo. Y por último tenemos el ámbito legal, que es el que otorga a las leyes y a los tratados internacionales el mismo rango, pero estarán desde luego por debajo de la Constitución, ¿ok? Y entonces nos vamos a regresar para hablar del último punto, que son las resoluciones de organismos internacionales. Bueno, las resoluciones de organismos internacionales serán las que progresivamente vayan ocupando un lugar como puentes en la práctica internacional y pueden designar cualquier acto que pueda denominar de distintas maneras. Por ejemplo, ya tenemos muchas resoluciones que en nuestro sistema de derecho son un referente fundamental, no solo para el Estado que los conoció o para el Estado que en su momento fue condenado, en este caso por la Corte Interamericana, sino por que las mismas adecuaciones legislativas de los otros países ya permiten citarlas. En este caso tenemos uno emblemático que afortunada y desafortunadamente es de México. Afortunadamente porque se está citando en otros países y está haciendo un parteaguas o un referente histórico para la resolución de diferentes asuntos. Y desafortunadamente, pues porque se dio en el marco de graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en nuestro país y eso, pues, nos debe de apenar siempre que hablemos de ello. Y es el caso de Rosendo Radilla contra México. Seguramente lo habrán escuchado porque, como indico, ya es un referente internacional, pero si no, lo platicamos en breves instantes. El caso de Rosendo Radilla para México indicó o fue derivado de una desaparición forzada. En México, durante los años 60, 70, hubo una persecución política muy fuerte contra personas que se encontraban con ideologías políticas distintas a las del gobierno y pues el gobierno con su aparato represor y con la mano del ejército, etcétera, dio pie a lo que nosotros conocemos acá como la guerra sucia. Una de las personas perseguidas fue Rosendo Radilla. Él era un activista del estado de Guerrero, mexicano, y el asunto que llegó a la Corte Interamericana indica que él se dirigía de su natal poblado a otro cercano a llevar a uno de sus hijos porque sabía que el ejército lo estaba persiguiendo. Entonces quería intentar poner a salvo a su familia dentro de lo que más pudiera. Casualmente, cuando él iba en ese transcurso de camino, el autobús en el que él viajaba junto con su hijo fue detenido por un retén de militares mexicanos y también casualmente o aparentemente fue a la única persona a la que bajaron para hacerle una revisión, a él y a su hijo. La resolución
en la resolución más bien de la Corte Interamericana se cita que en algún momento él pide la oportunidad de que a su hijo se le permita retirarse, así sucede, pero esa fue la última vez que se le dio a Rosendo Radilla en los años 70, ¿no? Cuando los militares le iban a hacer alguna especie de revisión y nunca más apareció. Parte de quien contó esta historia, pues es ese hijo que tuvo esa vivencia junto con él y que después ya no le volvió a ver. Este asunto, insisto, es uno de estos que son resoluciones de organismos internacionales, es una resolución que condenó al Estado mexicano o en el que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano a ciertas situaciones de derecho interno. Una de ellas fue la aplicación del control de convencionalidad, que viene de esta resolución en nuestro país. Otra de ellas fue alguna cuestión muy específica sobre la justicia militar. Y otra más de ellas fue que en un primer momento esta resolución dio pie a que se examinara ya en nuestro país y a que se indicara qué resoluciones de la Corte Interamericana iban a ser obligatorias o cuáles no. En ese primer momento, cuando esa resolución sale para nuestro país, se indica que serían obligatorias solo las resoluciones que emitiera la Corte donde el Estado hubiera sido condenado. Posteriormente se dieron una serie de cuestiones más adelante en nuestro país y el día de hoy nosotros nos apegamos al principio pro persona y a una resolución que hubo posteriormente en una contradicción de tesis que indica que todas las resoluciones de la Corte Interamericana serán obligatorias para nuestro Estado, pero en un principio derivado de este asunto de Rosendo Radilla, solo eran o se consideró por nuestro Poder Judicial que serían las que fueran o constituyeran una condena para el Estado mexicano. Pero, insisto, ¿qué tiene que ver esto con nuestras fuentes del derecho internacional? Bueno, que resoluciones emblemáticas como esta son utilizadas en otras latitudes para resolver también sus asuntos. Una de ellas, o otra más de ellas, es una resolución que también es mexicana o contra el Estado mexicano, que es la de Campo Algodonero. ¿Qué tiene Campo Algodonero que aportar a otras naciones? Bueno, la perspectiva de género. Es de donde sale y se cita demasiado y posteriormente va haciendo un parteaguas para que se retome y otras resoluciones contengan esta terminología, pero la primera resolución que se dio en las Américas que indicaba qué debería de ser la perspectiva de género y cómo y qué alcances tendría, cómo debía de aplicarse, fue la del llamado Campo Algodonero contra México. Entonces, bueno, pues estas son las fuentes del derecho internacional, ¿ok? Ahora bien, ya que nosotros vimos o recordamos qué son los derechos humanos, qué es el derecho internacional, cuáles son sus fuentes, podemos dar el siguiente paso, que es qué es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece entonces las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser partes en los tratados internacionales. Los estados asumen las obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar y proteger y realizar los derechos humanos. Es la conjugación de ambas vertientes, ¿no? Los derechos humanos y el derecho internacional. El derecho internacional, como ya bien lo habíamos platicado en algún momento anterior,
tiene solo las reglas que se van a sentar entre los estados y las personas en las fronteras. Pero acá ya hablamos también de esta mezcla de los derechos humanos. Ya aquí, insisto, se establece cuáles van a ser las obligaciones de cada uno de los estados que nos hemos adherido a estos sistemas para respetar y garantizar todas las obligaciones que vamos adquiriendo en materia de derechos humanos. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño breviario, un paréntesis, porque también viene muy ligado a qué es el derecho internacional humanitario. Obviamente esta diplomatura tiene este nombre tan largo como su contenido, ¿no? El contenido de la diplomatura es bastante extenso, 400 horas de todos estos temas que en algún momento van a estar relacionados. Y por eso vamos a hacer esta pequeña división antes de continuar. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Aunque en módulos más adelante lo van a ver muy a fondo, el derecho internacional humanitario constituye un conjunto de reglas de origen convencional, que ya vimos lo que son los tratados internacionales, o consuetudinario que se aplican durante los conflictos armados y que procuran proteger por razones humanitarias a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades y restringen los métodos y medios de guerra. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque también ha sido muy recurrente, seguramente les ha tocado ver por ahí o escuchar por ahí, alguna persona cercana o no tan cercana que llega a utilizar el término de derechos humanos y de derecho humanitario como sinónimo, y no lo son. Si bien van muy enlazados y siempre caminando de la mano, no lo son. El derecho humanitario se dirige siempre a los conflictos bélicos. Por ahí en alguna oportunidad, en algún otro foro, comentábamos que el derecho humanitario tiene como finalidad sensibilizar y humanizar la guerra. Si bien los conflictos bélicos no se pueden evitar, y menos en países donde siempre han estado en pugna los territorios, las riquezas, etcétera, el derecho humanitario sí tiene como fin sensibilizar y poner algún tipo de límite para tanto las personas que participan activamente en estos conflictos bélicos como para las que han resultado lesionadas en todos los aspectos derivados de estas guerras, ¿no? Y me refiero en especial a que las bases del derecho humanitario se sientan en los tratados de Ginebra. En ellos se indican cuál será el tratamiento para cada uno de los actores en la guerra, ya sean náufragos, ya sean prisioneros de guerra, ya sean personas lesionadas, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá algún tratamiento en específico, intentando que las secuelas que provocan estos conflictos sean lo menos lascivas para cada una de ellas, aún estando en el conflicto armado. Y una de las instituciones más reconocidas, si no es que la más reconocida e importante, que tiene un impacto trascendental con el derecho internacional humanitario, es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El comité sirve como medio para N cantidad de actividades, incluso para trasladar a los cuerpos de las personas que han acaecido en las guerras. Y bueno, hay muchas fuentes de información donde se señala que donde llega la bandera del Comité de la Cruz Roja Internacional, pues es como sacar la bandera blanca, ¿no? Es un territorio donde normalmente no se ataca, se curan a los heridos de guerra, etcétera, etcétera, y que
es completamente respetado por las naciones. Entonces, bueno, este también era un pequeño breviario, ustedes lo verán más adelante durante el módulo que corresponda, pero entonces el día de hoy ya hicimos varias definiciones y varias diferenciaciones, ¿no? Ya hablamos en su momento de lo que son los derechos humanos, ya hablamos en su momento de lo que son los derechos fundamentales, también de las garantías individuales, ya indicamos que el derecho internacional de los derechos humanos eh, estará robustecido o alimentado por los derechos humanos y en su caso por el derecho internacional, en este caso público, y también hicimos esta diferencia el día de hoy de este otro concepto que es el derecho internacional humanitario. Y esto es parte de lo que nosotros hablábamos hace unos instantes. El derecho internacional humanitario, como decíamos, será el que medie en los conflictos armados, que pueden ser cuando uno o más estados recurren al uso de la fuerza, o no internacionales. También es cuando hay hostilidades que se libran entre las Fuerzas Armadas de algún estado y grupos armados organizados o no estatales, y entre estos grupos si alcanzan cierto nivel de intensidad y que estos grupos participantes cuentan con cierto grado de organización. Hablamos en este caso de guerrillas internas en algunos países que América Latina desafortunadamente lo vemos ahora con los casos que reviven como por alguna extraña razón en ciertos meses muy particulares del año, caso de Colombia, caso de Venezuela, que son los que están normalmente en estas contiendas de intentos o conatos de golpe de Estado, etcétera, etcétera, y que se empiezan a poner complicadas las situaciones que vemos y que nos enteramos el día de hoy por otros tipos de medios, redes sociales principalmente. Sabemos que en algunos de estos países las comunicaciones están completamente controladas por los gobiernos y entonces de pronto por donde se pueden hacer conocer al exterior lo que están, los acontecimientos que están sucediendo en el instante en estos lugares, normalmente ha sido por redes sociales en los últimos años. Bueno, cuando suceden este tipo de cosas, podrían aplicarse las reglas de el derecho internacional humanitario. Hay países que por su propia y especial inclinación, como lo es Venezuela, inclinación política, pues no se apegan a ninguno de ellos, ¿no? Recordaremos que hace no muchos años Venezuela salió del sistema interamericano de protección a los derechos humanos por considerarlo oneroso y poco útil, poco práctico y de pocos resultados. Entonces, bueno, ellos no están con nosotros en el sistema interamericano, pero cuando suceden este tipo de situaciones, entra en acción las reglas del derecho internacional humanitario. Por eso tenemos acá esa pequeña ilustración, ¿no? Habla de el cuidado a los civiles y, bueno, pues el mayor cuidado que se le pueda tener a las personas que sí participan activamente en los conflictos bélicos, ¿no? Tratar de que el trato sea lo más adecuado posible. Y bueno, pues esperemos que quienes hasta el día de hoy todavía utilizaban por alguna razón, por alguna cuestión de confusión, como sinónimo derechos humanos y derecho humanitario, pues cuando terminemos esta diplomatura ya será obligado no volver a usarlo como un sinónimo. Ahora sí, ¿cuáles son los sistemas de protección a los derechos humanos que vamos a tener?
Ya hemos estado hablando de ellos, ya hablamos en algún momento del sistema interamericano, ya hablamos de Naciones Unidas, pero todavía no acabamos de desenmarañar la información porque es demasiada. Me comprometo que al final de las 5 sesiones tengamos muy claro cuáles son unas y cuáles son otras. Por un lado, en el ámbito territorial, para hacer una división que nos pueda ser práctica, tenemos sistemas de protección internacional, regional y nacional, ¿ok? Una nota importante que hay que acotar en este sentido es que el sistema internacional no reemplaza ni revisa al sistema nacional, ¿ok? Solo acudirían las naciones o nuestros connacionales a los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos cuando se estima que se han agotado las instancias en el país o en el estado de origen y que estas no han sido suficientes para dirimir la controversia y para otorgar la protección de los derechos humanos. Es decir, en el caso de los estados que formamos parte del sistema interamericano, recordaremos que es un requisito indispensable que cuando queremos someter un asunto al conocimiento de la primero Comisión Interamericana, haber agotado nuestros recursos de derecho interno. Es decir, ya debimos haber litigado nuestra controversia, ya debimos haber expuesto ante el sistema jurisdiccional o no jurisdiccional, dependiendo del estado que se trate, la violación de derechos humanos de la que pudimos ser objeto y ya se resolvió algo en nuestro país. Seguramente algo adverso o algo que no tuvo el alcance que deseábamos y por eso, al haber agotado esa instancia, es que acudiremos a una instancia internacional. Pero primero, indiscutiblemente, tendremos que agotar nuestro recurso de derecho interno. Y entonces vamos a tener la siguiente división, que es la del ámbito jurisdiccional y del ámbito no jurisdiccional. Bueno, esta parte es también muy amplia. También depende de cada uno de los estados que estemos participando en ella y de qué es lo que nuestras instituciones señalan al respecto. Vamos a intentar platicar en este caso de cómo surge o cómo funciona el sistema de Ecuador y del sistema mexicano, por yo ser mexicana, pero en general las reglas son las mismas. Jurisdiccional y no jurisdiccional, y vamos a ir tratando de acotar algunas pequeñas diferencias, esperando que sean claras. El ámbito jurisdiccional por acá, vamos a iniciar con esta situación para que nos dé mayor amplitud. Las instituciones de protección no jurisdiccional, ¿qué son? Normalmente las preside la figura que nosotros identificamos como el ombudsman, en su momento que fue la figura que conocíamos de inicio, y ahora, para utilizar un lenguaje incluyente con perspectiva de género, le llamamos ombudsperson en algunos estados y en otros, como en el caso de ustedes, del Ecuador, son defensores del pueblo, ¿ok? Aquí es donde viene la diferencia de las funciones de cada uno de ellos. Partiendo de que el sistema no jurisdiccional es presidido por un ombudsperson, indicaríamos que hay reglas generales. Las reglas generales son las siguientes. En términos muy generales,
se hace lo siguiente. Hay una diferenciación entre el sistema de control jurisdiccional o de defensa de los derechos humanos jurisdiccional y el no jurisdiccional. Más o menos, ¿cómo se realiza? Aunque no es completamente un estudio de derecho comparado, pero sí nos va a dar una pauta muy interesante para saber cuál es una y cuál es la otra. La defensa jurisdiccional, como su nombre lo indica, se llevará a cabo ante los distintos órganos jurisdiccionales. Acá yo puse, por citar algún ejemplo, tribunales del Poder Judicial de la Federación o sus equivalentes. Toda defensa de derechos humanos jurisdiccional se hará ante tribunales, ¿ok? Del índole que sean, agrarios, lo que ustedes gusten. Siempre será donde haya una persona investida con la autoridad que le da el Estado para poder resolver. Luego entonces, el control jurisdiccional se hace ante los órganos jurisdiccionales. Y el control no jurisdiccional se lleva a cabo ante estas instancias que preside el ombudsperson. En México y en algunos países se llaman comisiones de derechos humanos. En el caso del Ecuador es la Defensoría del Pueblo, que tiene sus particularidades que ahorita las platicaremos, pero en general el control no jurisdiccional se hará en las instituciones que preside el ombudsperson, ¿ok? ¿Qué pasa con el control jurisdiccional? En el control jurisdiccional de derechos humanos, una vez que hemos agotado nuestro procedimiento, sea de la naturaleza que sea, se va a emitir normalmente una sentencia cuyo cumplimiento tiene la característica de ser obligatorio para la autoridad o la persona que violentó el o los derechos humanos, ¿correcto? En el caso del control no jurisdiccional, que es lo que normalmente se ataca demasiado y que por eso ha habido variantes en América Latina donde le han dado algunos países más fuerza a sus defensorías, dándole ciertas particularidades, etcétera, pero normalmente se emiten resoluciones que se conocen como recomendaciones. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter de ser vinculatorios, o más bien al contrario sensu, no tienen la peculiaridad de no ser vinculatorias. Por lo tanto, las autoridades a quienes van dirigidas tendrán la facultad de acatarlas o de no acatarlas, que esa es la parte que de pronto se critica bastante, ¿no? Que es algo que tiene una fuerza, como lo indica el recuadro o el renglón de abajo, moral, ¿no? El contenido de estas resoluciones de carácter de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos es más que otra cosa de carácter moral. Ya las instituciones empiezan a ser mal vistas y honradamente ya a ninguna institución le encanta ser vista públicamente como un abierto violador de derechos humanos. Entonces, esa es la fuerza que pudiera tener. Pero en contrasentido, cuando hablamos de control jurisdiccional de los derechos humanos, tenemos que las sentencias, al no acatarse, podrían incluso ser constitutivas de un delito y consecuentemente de una sanción, ¿no? Podemos encontrar el nombre que ustedes quieran en las diferentes legislaciones de nuestro país, desde desacatos, etcétera. Cuando las resoluciones se emiten, normalmente llevan contenidas lo que conocemos comúnmente como un apercibimiento, es decir, esta cuestión que indica el órgano jurisdiccional que habrán de hacerse cumplir, y en caso de que no fuera cumplida la resolución, bueno, pues la autoridad en su caso se hará acreedora a algún tipo de sanción, multa, en algunos casos alguna otra privativa de libertad, etcétera, etcétera, pero hay una sanción implícita para que sirva de medida coercitiva y se haga cumplir esa resolución que ha sido de carácter jurisdiccional. Insistimos, por la vía no jurisdiccional, el contenido de la recomendación es más bien de carácter moral, es cómo va a ser vista la institución al
cuando le están recayendo y recayendo y recayendo recomendaciones y recomendaciones porque incurren las mismas conductas. Por ejemplo, instituciones de salud que no prestan un servicio adecuado a la comunidad y recurrentemente se les están haciendo o emitiendo recomendaciones que son públicas, desde luego, por, no sé, asuntos como negligencias médicas. Entonces, es ahí donde ya empieza el contenido de carácter moral, ¿no? Las instituciones ya tampoco les encanta ser vistas como abiertos violadores de derechos humanos y aparte, bueno, pues posteriormente, de todas maneras, tienen que hacer un montón de cosas para poder reparar el daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos, pero insistimos, las recomendaciones tienen preponderantemente fuerza moral. Ahora bien, hoy acá. Durante el procedimiento, en el control jurisdiccional, la persona que se está quejando o que está denunciando, dependiendo del procedimiento que tratemos y en estricto derecho, como le llamen dentro de sus procedimientos en cada país, podrá ser quejoso, denunciante, etcétera, etcétera, tendrá que estar asistido normalmente de un abogado con cédula profesional que esté legalmente facultado para ejercer la profesión, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las recomendaciones y al control no jurisdiccional y a la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, no se requiere que tengamos la defensa de un abogado. No, normalmente todas las instituciones, las defensorías que son presididas por el ombudsperson, tienen la misma línea. No se necesita un experto en la materia. Si me permiten un segundo, estoy fallando con la batería. Medio segundo, por favor. Bien, entonces nos quedamos en el punto en el que indicábamos que las instituciones que son presididas por el ombudsperson normalmente no solicitan en sus legislaciones que los quejosos sean asistidos de un abogado, lo cual facilita, ¿no? Se supone que todos los sistemas de protección a derechos humanos o todas las instituciones que nos dedicamos de alguna manera a este tipo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos tienen que ser accesibles y asequibles, con un lenguaje muy relajado que las personas de cualquier manera puedan entenderlo sin necesidad de tecnicismos jurídicos. Por eso no hay necesidad de tener un abogado. De hecho, estas instituciones son muy nobles porque mientras en el control jurisdiccional tenemos algunas desventajas, por decirlo de alguna manera, como podría ser el hecho de que nos desechen alguna demanda, algún medio de defensa, etcétera, por alguna cuestión que tenga que ver o que nos prevengan, lo que le llamamos la famosa prevención, que nos prevengan de aportar alguna cosa, un documento, una copia, un domicilio, lo que sea. En el control jurisdiccional no. En el control jurisdiccional incluso al no ser competente para conocer estas instituciones de las controversias que se les exponen, tienen la obligación de orientar a las personas que están interponiendo sus quejas a qué lugar deben de ir y cómo pueden hacer para resolver su controversia en otro lugar, ¿correcto? Es decir, se abre el espectro, se amplía el panorama, porque mientras que en el control jurisdiccional simplemente y sin mayor preámbulo, simplemente me podrían desechar mi demanda por la vía del control no jurisdiccional de los derechos humanos,
me van a explicar por qué sí o por qué no, van a conocer de mi asunto, y cuando me dicen el por qué no, me van a indicar a dónde puedo yo ir a pedir el apoyo, pedir el auxilio de las instituciones para resolverlo, ¿ok? Y creo que el cuadro no me cupo por acá, pero otra de las particularidades que tiene el control jurisdiccional es que dentro del control jurisdiccional pueden intervenir otro tipo de figuras. En el caso mexicano, puede ser el Ministerio Público, en otros países, lo que equivalga a la representación social, fiscalías, etcétera, y el tercero interesado o tercero perjudicado. Cuando estamos optando por una institución de control no jurisdiccional de los derechos humanos, no hay otra figura más que la presunta autoridad responsable y el quejoso, ¿ok? Ahora bien, vamos a saltarnos un poquito acá, más bien a regresarnos para que platiquemos de esta particularidad. Me tomé el atrevimiento de citar estos dos artículos de su Constitución, porque sí hay una diferencia interesante entre lo que pasa con lo que podría, o la institución que podría presidir el ombudsperson en el Ecuador y en México. En México, indicamos, es netamente un control no jurisdiccional, y la principal característica es que las recomendaciones o las resoluciones que se emiten en los órganos de defensa de los derechos humanos no son vinculatorias, pero en el caso de ustedes, es un híbrido, ¿no? También es un órgano autónomo, constitucional, la Defensoría del Pueblo, y bueno, pues por acá, para quienes lo quieran tener presente o anotar, va a encontrar su fundamento en su artículo 214, que indica que la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, y su estructura estará desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. Esto más o menos funciona de manera similar en nuestro país. Hay un órgano nacional que tiene facultades en todo el país, tratándose de autoridades federales, y también tiene ciertas representaciones, aunque no en todos los estados de nuestra federación. En el caso de su artículo 215 se indica que la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país, y serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: el patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección del habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados. Esta es una diferencia importante. En México solo se conoce sobre actuaciones de servidores públicos. En el caso del Ecuador, se emiten medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y se solicita el juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Esto quiere decir que ustedes han avanzado a un modelo donde sus recomendaciones, las resoluciones, no creo decir recomendaciones, las resoluciones que se emiten por parte de su defensoría sí tienen un peso mayormente vinculatorio que el de los organismos de protección no jurisdiccional, por lo menos en México. En México son netamente de carácter no vinculatorio. Y como tercer punto,
una de las facultades que tiene o de las atribuciones que se tiene en esta defensoría es la de investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos y finalmente ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Entonces aquí es donde viene como un poquito la diferencia. Al principio nosotros platicábamos que cada estado de los que integramos el sistema interamericano tendrá sus particularidades, como en este caso, pues podemos hacer para fines de esta charla una comparación entre lo que hacen las instituciones mexicanas, insistía yo por ser yo mexicana, y lo que hace la Defensoría del Pueblo en el Ecuador. Sin embargo, la naturaleza o la generalidad es la misma, ¿no? El sistema de protección no jurisdiccional a los derechos humanos tiene por lo menos esta característica genérica, que es la de estar presidida por un ombudsperson y que en lo general, aunque tenga sus particularidades en ciertos estados, en lo general sus resoluciones no son de carácter vinculatorio, tienen más una fuerza moral que de otro tipo. Y en el caso del control jurisdiccional, sí. Entonces nos vamos a regresar para cerrar la sesión del día de hoy y emitir las conclusiones correspondientes. Me gusta siempre hacer como un recuento de lo que platicamos. Entonces, conclusión, tenemos ya diferencias de conceptos o retomamos conceptos para nosotros poder ir avanzando en los módulos subsecuentes y tener muy claro que no es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales ni que garantías individuales. Los derechos humanos, en términos muy lisos y llanos, serán todos los que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas, y su principal característica es que no necesitan el reconocimiento de un Estado. Los derechos fundamentales son mayormente estos derechos humanos, pero sí tienen que estar positivados en las legislaciones de cada uno de nuestros países. Y las garantías individuales son, en general, también todas las herramientas, los juicios, los medios de defensa que nosotros podemos utilizar para hacer valer y para proteger estos derechos humanos. El derecho internacional, entonces, va a definir las responsabilidades legales que van a tener los estados entre ellos y los individuos dentro de sus fronteras. Ya hablamos de las fuentes del derecho internacional y también de los ámbitos de aplicación de normas de derechos humanos. Ya indicamos cómo algunos estados, dependiendo de lo que indiquen en su texto constitucional preponderantemente, le darán un rango de igualdad o estará por debajo de ellas un tratado internacional que verse sobre derechos humanos. Y ahora sí, que el derecho internacional de los derechos humanos entonces establece las obligaciones internacionales que tendrán los estados de respetar los derechos humanos. También dijimos que el derecho internacional humanitario no es lo mismo que los derechos humanos, que va enfocado a humanizar los conflictos de guerra. Y que en términos generales vamos a tener sistemas de protección de derechos humanos que podemos dividir en dos grandes categorías para fines prácticos. El ámbito territorial, que sería internacional, regional y nacional, y en el ámbito de aplicación y de defensa, que serían jurisdiccional y no jurisdiccional. Y ya dijimos en términos generales cuáles son las diferencias entre el control jurisdiccional y el no jurisdiccional, que en términos generales, bueno, pues el jurisdiccional se realizará ante
los órganos jurisdiccionales de nuestros estados y el no jurisdiccional ante los organismos que presidan el ombudsperson y que sus resoluciones pueden o no ser acatadas por las autoridades a quien van dirigidas porque no tienen una fuerza vinculatoria. Con esto concluiría yo la sesión del día de hoy y dejaría de compartir pantalla. Fue una sesión donde nosotros retomamos muchos conceptos básicos que nos van a servir para poder hablar ya posteriormente de qué son los tratados, para poder platicar de asuntos en particular, qué ha pasado de repente cuando no ha sido ratificado alguno de estos tratados de derechos humanos por alguno de los países y se somete a, por ejemplo, a la jurisdicción de la Corte Interamericana, etcétera. Pero era necesario para mí comentar estas cuestiones, aunque fuese de manera muy rápida en una sesión, y que en lo posterior no sea más digerible ahondar en los temas. Perfecto, muchas gracias, doctora Yolanda, por esa excelente participación. Bueno, en este momento tenemos aquí la presencia de nuestro director de Juristas LATAM. Por favor, estimado doctor Ezequiel Ramírez, le abrimos los micrófonos para su participación, por favor. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, estimados compañeros de Juristas LATAM. Bienvenidos a este nuevo módulo de la Diplomatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que está organizada a través de mediación o la CORT, de la Red Latinoamericana de Estudios Humanos y Humanitarios, y por supuesto de Juristas LATAM. Quiero agradecer y felicitar a la doctora Yolanda Siqueiros Barrera, una excelente amiga, compañera, colega, que ha hecho una exposición magistral en esta primera sesión relacionada con el módulo de derechos humanos que nos comparte. Ella es una profesional, no solamente en ejercicio práctico, pero sino también en el ejercicio académico. Ella vive y respira derechos humanos a través de su vida profesional y su vida personal. El día de hoy tuvimos el gran honor de escucharle, a la cual le envío un fuerte abrazo y espero que todos ustedes continúen esforzándose en llevar a cabo las actividades de la diplomatura, en seguir esforzándose día con día para la capacitación y para mantener vivo este diálogo permanente entre las Cortes Supremas y la Corte Interamericana con la reflexión de temas tan interesantes como lo fue el que abordamos el día de hoy. Agradezco mucho la oportunidad que nos da esta diplomatura de acercarnos como comunidad, de acercarnos como pueblos hermanos que tienen y están conscientes de los retos tan fuertes para la defensa de los derechos humanos que nosotros prácticamente estamos tratando de superar. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y les deseo una excelente noche. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Bueno, estimados participantes, recuerden que este video será cargado en nuestra plataforma virtual. Podemos ingresar a nuestro usuario, contraseña, y en la sección de módulo 2, clase 1, tendremos ya este video cargado. Por favor, no queda más de recordarles también que pueden dejarnos sus preguntas en el foro que tenemos encargado en el aula virtual, en la plataforma, ¿sí? Para poder responder esas preguntas en la siguiente clase. Recuerden que estas clases son pregrabadas, no son en vivo. Por favor, envíennos sus preguntas. Filtraremos algunas preguntas del tema relacionado, del tema relacionado aquí en la clase, y las responderemos en la próxima clase, por favor. Este video será cargado el día lunes, ¿sí? Para que lo puedan revisar, por favor, en el horario ya establecido de 6 a 8 de la noche. Muchas gracias por su asistencia, doctora Yolanda, y muchas gracias también a los participantes por su asistencia el día de hoy. Sin más que decirles, podemos dar por concluida esta sesión y
que tengan una muy buena noche. Hasta mañana. Gracias.